Capítulo 4. Las espadas gemelas de la muerte parte 1. Les tomó una noche viajar al pueblo de Carne, se quedaron ahí por una noche más, y luego partieron para Errantel. El viaje planeado de 3 días y 2 noches había llegado a su fin. Al llegar a Errantel fueron recibidos por la cena nocturna de la ciudad. El camino estaba iluminado con el brillo blanco de las luces perpetuas. La gente que viajaba en el camino también había cambiado. Habían desaparecido las mujeres y los niños. La mayoría de los viajeros eran trabajadores volviendo a casa. Las tiendas estaban alineadas lado a lado a lo largo de la calle, sonidos alegres y luces venían de ellas. Heinz miró a su alrededor. Luego de 3 días, el pueblo no parecía haber cambiado. No, al día siguiente de llegar a Errantel se había dirigido inmediatamente hacia el pueblo de Carne, así que no tenía suficiente conocimiento del lugar para compararlo. Sin embargo, todavía podía sentir que la escena de las calles tranquilas se mantenía sin cambios. Luego de llegar a una esquina en el camino principal, Heinz de pronto dejó de avanzar. Normalmente, detenerse en medio del camino definitivamente obstruiría el paso de otros transeúntes, pero nadie se quejó siquiera. Era porque nadie se acercaba a Heinz. Heinz encorvó la espalda con resignación y observó a las personas alrededor de él. Casi todos estaban viendo en dirección a él, no, en realidad todos lo estaban observando, y murmuraban silenciosamente hacia la persona junto a ellos. Oyendo el sonido de conversaciones, Heinz sintió como si se estuvieran burlando de él, pero solo malentendía las cosas. Si hubiera escuchado con cuidado, se hubiera dado cuenta que sus voces estaban llenas de sorpresa, apreciación y miedo. Incluso así, para él seguía siendo un lugar que le hacía difícil relajarse. Heinz silenciosamente miró hacia abajo, hacia el pelaje blanco debajo de él. Eso era debido a que se encontraba montando sobre el rey virtuoso del bosque. Alrededor de él toda la gente admiraba la impresionante apariencia del rey virtuoso del bosque. Heinz criticaba esto para sí mismo. Sorprendidos, conversaban sobre el guerrero que era capaz de montar a tan pavorosa, y sin embargo majestuosa, bestia mágica. Debería sentirme orgulloso en este momento. La gente alrededor de él se mostraba gratamente sorprendida con la apariencia majestuosa del rey virtuoso del bosque, pero para Heinz esto se sentía como un castigo. Para ponerlo en otras palabras, se sentía fuera de lugar, como si hubiera ido solo a un parque de diversiones, sin novia o familia, como un viejo solitario. Su postura de montar tampoco era muy buena. Debido a que el rey virtuoso del bosque era diferente a un caballo, el trasero de Heinz apuntaba hacia afuera mientras cabalgaba y tenía que abrir bastante las piernas. Era una postura similar a cuando uno quiere saltar sobre una caja grande, pero si no la asumía le sería difícil mantener el equilibrio. La idea de montar al rey virtuoso del bosque, definitivamente no había sido de Heinz. Además de la persuasión de parte de los miembros de las Espadas de la Oscuridad, Narveral también había dicho con mucho respeto: un gobernante no debería caminar por sí mismo. Esto había provocado que Heinz pensara que montar al rey virtuoso del bosque no era en realidad una idea tan mala, y por tanto había terminado con este resultado. Si lo hubiera sabido, habría rechazado la idea. No creo que alguien me haya puesto esta trampa a propósito. El hámster se veía como si hubiera salido de un cuento de hadas. Si lo estuviera montando un niño no debería haber ningún problema, incluso si lo montara una mujer, todavía sería aceptable. Pero definitivamente no se veía bien que un guerrero lo estuviera montando. Pero la gente alrededor de él pensaba que el único que actuaba raro era Heinz. ¿Acaso el problema es con mi propia visión estética, con la visión estética de estas personas, o con la visión estética de este mundo? Por supuesto, la respuesta era obvia. Si la mayoría de personas pensaba que era un ser majestuoso, entonces el que tenía el problema debía ser Heinz. Debido a esto, no había puesto mucha resistencia a la idea de montar al rey virtuoso del bosque. También, había pensado que esto haría que el nombre del aventurero Momón fuera aún más famoso, y ganara una posición más sólida. Esto había hecho aún más difícil rechazar la idea. De todas formas, este simplemente es un chameplay. No sé de qué otra forma traducir chameplay. Según las notas de la traducción en inglés es algo así como cosplay con un tinte masoquista, combina vergüenza con juego, pero juego de vergüenza o juego vergonzoso no me suenan nada bien. Las emociones de Heinz eran inmediatamente reprimidas una vez que llegaban a cierto punto, pero hasta ahora no había sentido eso, lo que significaba que no se sentía muy avergonzado. Este resultado le decía una cosa a Heinz: esto significa que he desarrollado algún tipo de inmunidad al chameplay. ¿No será que soy un M, verdad? Siempre pensé que era más un S. ¿Masoquista? ¿Sádico? Ahora que hemos regresado a la ciudad, nuestro trabajo ha terminado. Recordando los fetiches de su vida pasada, un angustiado Heinz comparaba su estado mental actual con el de ese entonces. Al mismo tiempo Unfire hablaba con Peter. Sí, tienes razón, con esto su trabajo ha terminado. Aunque, tengo el dinero para pagarles la cantidad acordada en un comienzo,
pero ya que también se ganaron la recompensa adicional de la que hablamos en el bosque, ¿estaría bien si vamos a mi tienda primero? La parte trasera del carruaje de Enfirea estaba llena hasta el tope con hierbas. No solo eso, sino también con algo de madera, algunas frutas, una gran hongo casi tan grande como para cubrir a una persona y una variedad de un pasto muy alto. Para la gente común, estas cosas eran simples plantas, sin embargo para un experto, esta era una montaña de brillantes tesoros. Todo era debido a que Ainz había domado al rey virtuoso del bosque, ya que les había permitido explorar sus dominios con seguridad. En ellos encontraron una variedad de hierbas preciosas y muchas otras hierbas que podían ser usadas para la fabricación de pociones. Firea, quien había estado recolectando sin parar, había accedido a darles un pago adicional de dinero debido a esto. Momon-san debería ir primero a visitar el gremio de aventureros. Es verdad. Ya que he traído una bestia mágica a la ciudad, necesito registrar al rey virtuoso del bosque en el gremio de aventureros. Es problemático, pero no hay alternativa. También recuerden que acabamos con esos ogros juntos. ¿Qué tal si vamos todos juntos al gremio de aventureros? Bueno, no, en esa ocasión dependimos casi completamente de Momon-san. Nos dirigiremos a la casa de Enfirea primero, de ese modo por lo menos podremos ayudar con algunos quehaceres o ayudar a guardar las hierbas. De otro modo sería injusto que recibamos la misma recompensa que Momon-san. Los miembros de las Espadas de la Oscuridad sintieron en respuesta a la observación de Peter, pero Enfirea interrumpió cortésmente. No hay necesidad que se molesten con eso. Ya que nos vas a dar una recompensa adicional, déjanos brindarte este servicio sin ningún cargo extra. Oyendo las palabras en broma de Peter, Enfirea dijo respetuosamente. Entonces, la siguiente vez que vengan a mi tienda a comprar pociones, les daré un descuento. Eso sería genial. Momon-san, tú deberías dirigirte al gremio de aventureros primero y luego a la casa de Enfirea. Nosotros iremos allá primero, y luego de hacer algunos quehaceres regresaremos al gremio para terminar los trámites. Aunque tendremos que esperar hasta mañana para recibir la recompensa por los ogros, lo siento ya que tendrás que molestarte en hacer otro viaje hacia allí mañana, podemos encontrarnos a la misma hora en la que nos conocimos por primera vez. Entendido. Con esta propuesta, Ainz asintió con alivio. Registrar al rey virtuoso del bosque requería simplemente pedirlo en el mostrador. Él no quería ir con los demás al gremio de aventureros y tener que enfrentar el dilema de, por favor firme esto, y, por favor vea esto. Eso tenía la posibilidad de echar a perder todos sus esfuerzos previos. Entonces, nos estamos viendo. Asintiendo suavemente con la cabeza mientras montaba al rey virtuoso del bosque, se separó de Enfirea y de los miembros de las Espadas de la Oscuridad, con Narberal al lado, se pusieron en camino hacia el gremio de aventureros. En ese momento Narberal se acercó y preguntó, ¿podemos confiar en ellos? No pasa nada. Incluso si nos traicionan, la pérdida sería solo la recompensa por exterminar a algunos ogros. Si nos preocupamos por una cantidad de dinero tan pequeña, seríamos vistos como tacaños, y esa sería una pérdida aún mayor. Ainz había venido a esta ciudad a incrementar su fama, ser considerado mezquino dificultaría sus planes futuros. Pensando sobre esto, Ainz tocó la bolsa de monedas en su pecho y sintió con los dedos algunas monedas. Era fácil saber cuántas quedaban, pero debía ser suficiente para pagar un cuarto para los dos esa noche. Si consideraba los costos de comida, tal vez no sería suficiente, pero considerando que Ainz era un no muerto, y el anillo en la mano de Narberal estaba encantado con un hechizo que le permitía mantenerse sin comer, en términos de costos, era una gran contribución. Narberal era capaz de usar 2 anillos, uno de ellos era este anillo, su propósito original era prevenir comer comida envenenada. Ainz nunca hubiera pensado que contribuiría de esta forma. Sin embargo, mientras miraba al rey virtuoso del bosque, pensó para sí mismo, este tipo siempre debe estar comiendo algo. Narberal habló una vez más. En realidad, es extraño que hayan dejado al ser supremo Ainz-sama con tan poco dinero. Qué groseros. Bueno, Ainz una vez más tocó su bolsa de dinero, sintiendo que su espalda, que no podía sudar, estaba empapada en sudor. Ainz-sama, deja de llamarme así Narberal, ojalá nadie lo haya oído. Mientras se sentía impotente, Narberal dijo alegremente. Todas estas insignificantes formas de vida, mosquito, se postran ante la increíble fuerza de Ainz-sama. Nuestra fama todavía no ha llegado a ese nivel, es demasiado modesto. Aunque a los ojos de Ainz-sama, esos ogros no fueran más que insectos, de todas formas la habilidad que demostró con la espada estaba simplemente en otro nivel. Es realmente admirable. Debajo de él, el rey virtuoso del bosque se sacudió extrañamente, pero Ainz no le hizo caso, y mirando a Narberal, dijo. Simplemente estaba jugando con fuerza bruta, sonaba como si lo dijera para parecer modesto, pero ese no era el caso. Cuando había visto pelear a Gazef,
Ainz se había percatado de lo suave de sus movimientos, pero cuando Ainz pensaba sobre sus propios movimientos, sentía que era como un niño agitando frenéticamente sus espadas. Los elogios que recibía estaban únicamente dirigidos al poder destructivo de sus brazos. Era algo completamente diferente a los elogios a las habilidades de un verdadero guerrero como Gazef. Moverse como un verdadero guerrero es realmente difícil. Entonces, ¿qué tal si usara magia para convertirse en un guerrero? Mientras estuviera usando armadura, él era capaz de usar alrededor de 5 tipos de hechizos. Uno de ellos era la habilidad de convertir sus niveles de encantador mágico a niveles de guerrero. Lo que significaba que si Ainz usaba ese hechizo, podría convertirse temporalmente en un guerrero de nivel 100. Aunque la ventaja era que podría usar equipamiento para la otra profesión, las desventajas también eran grandes. En primer lugar, durante ese tiempo no podría usar ningún hechizo, y una vez que se convirtiera en guerrero no tendría ninguna habilidad especial. Sus stats recalculados también serían bastante bajos para un guerrero. Dicho de forma simple, sería un guerrero de nivel 100 mediocre. Otra sería la historia si fuera a enfrentarse a otro hechicero usando espadas, pero si intentaba enfrentarse a otro guerrero de la misma profesión, no tenía oportunidad de ganar. Stats igual ataque físico, agilidad, resistencia, etc. Aún así, sería más fuerte que el actual Ainz. El problema era: hay demasiadas desventajas. Si un oponente del mismo nivel usa algún ataque sorpresa, no seré capaz de usar magia en un tiempo tan corto, lo que me llevaría a una derrota segura. Incluso si usara pergaminos mágicos, considerando el tiempo de preparación y demás, sigue siendo demasiado desventajoso. En este momento todavía desconocemos si hay algún jugador hostil o no. No debemos tomarlos a la ligera. No hay necesidad de usar ese tipo de magia y debilitarme a mí mismo. Ser un guerrero es solo un acto para ocultar mi identidad. No hay necesidad de sentirse mal por ello. El cuerpo del rey virtuoso del bosque se sacudió y con un rostro lleno de sorpresa miró a Ainz. Este sirviente ha estado oyendo desde el principio, ¿acaso el maestro no es un guerrero? Devolviendo la mirada, Ainz asintió sin decir nada y Narveral explicó con un tono de voz condescendiente. Ainz-sama solo pretende ser un guerrero, como si estuviera jugando un juego. Si usara su verdadero poder mágico, el Armagedón sería algo insignificante a comparación. Ante aquella confianza absoluta, o pensando más bien que era típico de Narveral, Ainz no pudo decir imposible, como respuesta. Bueno, probablemente es así. Rey virtuoso del bosque, no estás agradecido porque no tuviste que enfrentarte a mi verdadero yo en batalla. Si hubiera usado mi verdadera fuerza, no hubieras podido sobrevivir ni por un segundo. Así es, maestro. Su humilde sirviente, Amsuke, una vez más le jura lealtad eterna. Cuando el rey virtuoso del bosque había dicho que quería un nombre, lo primero que flotó en la mente de Ainz fue Amsuke. Luego de recibir el nombre Amsuke, el rey virtuoso del bosque se mostró bastante satisfecho. Pero para Ainz, luego de considerarlo calmadamente, el nombre, Amsuke, realmente era de mal gusto. El nombre, Amsuke, lo decidí con mucha prisa. Tal vez, Maachi, hubiera sido más divertido. Mis compañeros ya habían mencionado antes que soy incapaz de pensar en buenos nombres. Sintiendo algo de remordimiento, Ainz, quien estaba sentado en el lomo del rey virtuoso del bosque Amsuke, lentamente avanzó tambaleándose hacia el gremio de aventureros. El carruaje se movió directamente al patio trasero de la casa, deteniéndose enfrente de la puerta trasera. Recogiendo una linterna mágica, Firea bajó del asiento frontal del carruaje, abrió la puerta y colgó la linterna en la pared, iluminando el oscuro cuarto. Debido a la luz, era posible ver unos cuantos baldes dentro del cuarto. El olor a hierba seca venía desde el interior del cuarto indicando que era un lugar usado para almacenar hierbas. Entonces, disculpen por las molestias, ¿podrían traer las hierbas a este lugar? Respondiendo rápidamente, los miembros de las espadas de la oscuridad transportaron cuidadosamente los paquetes de hierbas del carruaje a la casa. Firea les estaba indicando el lugar donde debían dejar los paquetes, cuando sintió una pregunta emerger en su corazón. ¿Mi abuela no está en casa? Aunque la abuela de Enfirea era una mujer anciana, sus sentidos del oído y la vista no se habían deteriorado, ella debería de haber salido a recibirlos al oír los sonidos que hacían al transportar las cosas. Sin embargo, si ella estuviera concentrada en la creación de sus pociones, entonces no prestaría atención a ningún sonido débil. Sintiendo que esto último era lo que estaba pasando, Firea no la llamó. Habiendo esperado a que pusieran las hierbas en el lugar correcto, Firea les dijo a los miembros de las espadas de la oscuridad: buen trabajo. Deberían de haber algunas bebidas heladas en el interior de la casa, por favor pasen. Eso sería genial, dijo Lukeluter con la frente levemente empapada en sudor. Los demás asintieron contentos. Entonces, por aquí por favor.
Firea guiaba a los demás hacia su hogar cuando de pronto alguien abrió la puerta desde el otro lado. «Hey, bienvenido a casa». De pie frente a ellos se encontraba una bella mujer, pero la atmósfera que despedía les provocaba una leve sensación de malestar. Su cabello ondeaba con el viento. «Ay, ya». Estaba preocupada, ¿sabes? Pensé que habías desaparecido. Qué mala suerte tienes, no tenía idea de cuándo regresarías, así que decidí esperar aquí todo este tiempo. ¿Puedo preguntar, quién eres? «Hey. ¿Acaso ninguno de ustedes me reconoce?» Debido al tono familiar que usaba al hablarles, como si ya los conociera de antes, Peter emitió un sonido de sorpresa. Jajaja, vine a secuestrarte, necesitamos a alguien como tú para usar un artefacto mágico que nos permitirá invocar un gran número de no muertos con el hechizo, Legión no muerta. Así que, ¿te convertirás en mi juguete? Tu hermana mayor te está pidiendo un favor, ¿lo harás? Sintiendo las malvadas intenciones de la mujer, los miembros de las espadas de la oscuridad sacaron sus armas. Incluso ante la inminente batalla la mujer siguió hablando con un tono de voz despreocupado. Es un hechizo de nivel 7, muy difícil de usar, pero a través del uso de la corona puede lograrse. No es posible controlar a todos los no muertos que serán invocados, pero pueden ser influenciados. Es un plan perfecto. Perfecto. Firea-san, retrocede. Rápido, escapa de este lugar. Sosteniendo su arma y observando cuidadosamente a la mujer, Peter dijo en tono serio. Esa mujer no deja de hablar, debe tener confianza en su habilidad para enfrentarnos. Ya que tú eres su objetivo, la única forma de revertir la situación es que escapes. Los miembros de las espadas de la oscuridad usaron sus cuerpos para defender al asustado Firea, parándose frente a él. Ninja. Tú también escapa. Al igual que Dain, Luke Luther también gritó. Toma al chico y corre. ¿Acaso no tienes que rescatar a tu hermana todavía? Sí. Tú todavía tienes un asunto pendiente. Aunque tal vez no podremos ayudarte después de todo, al menos podremos ganar algo de tiempo para que escapes. ¿Todos? Qué escena tan tierna, casi siento ganas de llorar. Pero sería una molestia si él lograra escapar. Por lo menos déjenme a una persona para jugar. Viendo a Ninja, quien apretaba los labios fuertemente y que parecía no saber qué hacer, la mujer les mostró una alegre sonrisa, y lentamente sacó un estilete debajo de su túnica. En ese momento la puerta trasera se abrió y entró un hombre delgado de piel pálida. Dándose cuenta de esto, las expresiones de los miembros de las espadas de la oscuridad se tornaron serias. Se acabó el juego. ¿Qué dices, Kaji-chan? ¿No ibas a ayudarme con los preparativos para evitar que los gritos se escuchen afuera? Ya que se trata solo de una persona, por favor déjame divertirme un poco. Su risa hizo que Firea sintiera un escalofrío. Bueno, ahora que no tienen forma de escapar, comencemos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.